sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Pídeselo con todo el corazón, hermano, aleluya. Sea tu benevolencia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti. Esperamos en ti, en tu amor y tu bondad. Esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sopla en mí. Padre celestial, abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí. Padre celestial, abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí, porque soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Si tú necesitas al Señor, aleluya, dice el Señor, clama a mí, yo te responderé, aleluya. Porque soy un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Porque soy un menesteroso,
cielo levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, oh Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, oh Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Déselo fuerte al Señor, amén, hermano. Denle fuerte esas palmas al Señor, que Él merece toda gloria y honra, amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga hoy en esta tarde, hermanos, que vamos a tomar nuestro estudio de discipulado. El tema del día de hoy es el poder de la oración. Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Esta serie de estudios es precisamente afirmar la fe del creyente y saber en lo que está creyendo. Para eso es este tipo de estudios de discipulado. El mismo Señor Jesucristo discipuló a sus apóstoles durante 3 años y medio, que no entendieron nada hasta que Él les mandó el Espíritu y ya se les abrió el entendimiento. Y así están muchos de nosotros, Gloria a Dios. Vamos a iniciar primeramente con una oración para que el Señor sea tomando control de nuestras vidas. Amén. Amado Dios, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy, Señor Jesucristo, delante de tu divina presencia, Señor, nos ponemos, Señor, en tus manos, Señor, para que usted sea guiándonos, Señor,
a través de tu palabra, Señor, para que usted instruya a su pueblo, Señor, porque el pueblo, su pueblo, Señor, el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Por eso te pedimos, Señor Jesucristo, nos abras el entendimiento para comprender tus escrituras y llevar a cabo, Señor, este estudio, Señor, para que la gente que escuche, Señor, sea edificada conforme a tu palabra y no conforme a la palabra del hombre, Señor Jesucristo. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Vamos en Mateo capítulo 7. La primera pregunta es: ¿qué promete Jesús a aquellos que piden? Amén. ¿Qué es lo que promete el Señor? Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que promete Dios a aquellos que piden? Hallaréis, pedid y se les dará. Amén. Entonces, a los que piden se les da, ¿verdad? Aleluya. Eso es la promesa que nosotros tenemos al orar con fe. Es lo más importante para dirigir cualquier oración es la fe, hacerlo con fe. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha dejado escrito en su palabra, que todo es por fe. Amén. La oración, para que tenga ese poder de poder recibir lo que usted pide por a través de la oración, lo tiene que hacer con la fe, así como dijéramos, con una fe ciega. O sea que no espere usted a ver para creer. O sea, cuando usted ore, sabiendo de que Dios le va a dar lo que usted está pidiendo, debe de decir: Señor, yo sé, tú me lo vas a dar. O sea, tiene que declararlo para que esa fe obre en usted. Amén. Entonces, ¿qué es lo que promete Jesús a aquellos que piden? Se les dará. Amén. Y el que busca, halla, ¿verdad? Y el que llama, se le abre, ¿verdad? Entonces, ese es el poder de la oración. Amén. ¿Y qué dice Jesús que debemos de hacer para que sean contestadas nuestras oraciones? Marcos capítulo 11, versículo 24. Amén. 11, 24. ¿Qué dice Jesús que debemos de hacer para que sean contestadas nuestras oraciones? 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. O sea, ¿qué es lo que pide Jesús? Que lo crea. O sea, que tenga usted fe. Que tenga usted fe. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. ¿Por qué? Porque la fe es eso, creer. Esa es la fe, creer que lo recibirás y os vendrá. Esa es la fe. Amén. Creyendo que usted es como cuando usted pide algo literal. Por ejemplo, como le da a usted una orden a su esposa: tráeme un café, o sírveme un café, o hazme un café. Usted lo está dando una orden y sabe que lo va a recibir porque usted está dando una orden.
La oración, pues prácticamente no es que usted le ordene a Dios, sino Él nos enseñó cómo pedir y dice que hágase conforme a su voluntad, pero creyendo que lo va a recibir, lo va a recibir. Amén. Entonces, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. O sea, que usted cuando ore, usted tiene que declarar que lo va a recibir. Amén. Entonces, ¿qué podemos recibir si oramos y creemos? Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo 21, versículo 22. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 21, versículo 22. Todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo, dice. Entonces, ¿qué podemos recibir si oramos y creemos? Todo. ¿Amén? Todo. No puso obstáculos. Esto sí, esto no. Todo. Todo lo que pidieres. Orando, lo recibiréis, pero vuelvo a reiterar, si lo hace por fe y si es que no pide para su propio beneficio. Porque así dice Santiago, ¿eh? Pedid, pero no piden bien, porque piden para sí mismos. ¿Ah? Porque ahorita algún ambicioso va a decir: Señor, dame $1,000,000 de pesos, dame un carro del año, permíteme sacarme el boleto de la lotería, hermano. Entonces debemos de saber pedir. ¿Ah? Salomón, en lugar de pedir riquezas, ¿qué pidió? No, hermano, lo que pidió fue un corazón que le temiera. ¿Eh? No, también Crónicas él lo dice. Sí, porque hay esa confusión en dos partes. En una parte dice que Salomón le pidió sabiduría, pero en otra parte, en Crónicas, dice que Dios le dijo: dame un corazón que te tema. Les busco exactamente la cita bíblica. Amén. ¿Por qué? Porque el temor a Jehová, él mismo lo escribió. ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué es lo que primeramente pidió Salomón? Porque el ¿qué? El temor a Jehová es el ¿qué? Entonces, ¿entendió? O sea, ¿ve que lo estoy torciendo la escritura? Los que están torciendo la escritura son los que declaran: no, es que Salomón le pidió sabiduría primero. No, Salomón no pidió primeramente sabiduría. Entonces, Salomón puede haber estado como ahorita mucho, ¿ah? Señor, dame un carro del año, dame una casa nueva, dame un saco nuevo. Entonces, debemos saber pedir. Amén. Y creyendo lo vamos a recibir, ¿verdad? Eso es lo importante, saber cómo pedir. Amén. Eso de pedir nada más por pedir, pues muchas veces nos vamos a poner en problemas con Dios, ¿verdad? De hecho, me vino a memoria que mi madre, Dios me la bendiga, ya va para 95 años, tenía esa costumbre de decir: Dios no endereza jorobados ni cumple caprichos. Ay, yo creo que sí tiene un poquito de razón, ¿verdad? Dios hace su voluntad en nosotros. Por ejemplo, si le pedimos riquezas, no nos da porque sabe que nos vamos a perder. Amén. Entonces Él es sabio y entonces debemos de saber cómo pedir. ¿Qué dice la pregunta número 4? ¿Qué enseña Jesús en la parábola de la viuda que persiste? ¿Por qué relato
¿Por qué él relató esa pregunta, esa parábola? Lucas capítulo 18. Lucas 18. ¿Lo tiene? Del 1 al 8. Lucas capítulo 18 del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, te haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y diga el Señor: oí, y lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Verdad que no? ¿Cuánto se tardó? A las 3 de la mañana me lo dijo. A las 8 de la mañana llegó la primera noticia. A las 10 de la noche llegó la segunda noticia. Bueno, este es otro tema. Padre Cristo, os digo que pronto las hará, por cuanto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Paz de Cristo. Ahorita estamos viviendo totalmente desviados de lo que es el concepto de la oración. Y si comprendiéramos, Paz de Cristo, ya se enojó. El poder de la oración, hermano. Ahorita se está metiendo la moda, es una moda, un punto de doctrina de gritar. No sé cuántos han visto esa doctrina de ponerse a gritar, no a pedir, sino a gritar, así como cotorros, dicen por ahí. O sea, pues estamos sirviendo a un Dios inteligente, un Dios que tiene el oído bien finito, infinito prácticamente, no lo tiene finito, lo tiene infinito, porque Él es infinito. Y siendo que el Señor nos dice que debemos de orar en silencio, y más cuando hablamos en lenguas, dice que si no hay intérprete calle por así mismo, porque no edifica en nada que yo me ponga yo a hablar en lenguas, a orar en lenguas. Amén. Sí, cuando yo le hablo en lengua angelical a un demonio en voz audible, es porque estoy hablando con él. Pero con Dios, si me pongo a hablar en lenguas, muchas veces la gente ni lo entiende y se espanta, porque no entiende lo que uno habla. Yo no digo que no se hable en lenguas, al contrario, decía el apóstol Pablo: si hay alguien que sabe hablar en lenguas, soy más yo, pero eso no nos, esa modita que se está metiendo de que ponen a orar a gritos, es una moda, es una doctrina totalmente fuera de la Biblia, y no, afortunadamente, en la verdad del Evangelio, pues no lo practicamos, porque nosotros nos sujetamos a lo que la palabra de Dios nos dice, el poder de la oración. Una de las causas es de que sí podemos orar audiblemente por un enfermo, podemos orar audiblemente por un endemoniado, pero para hacer una petición, pues sí, también lo podemos hacer audiblemente, grupalmente, así como lo hemos hecho, orar por alguna necesidad a la distancia, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando
pidió por Lázaro, él dice que alzó la voz, ¿verdad? Amén. Pero ese modelismo de oración, de estar a grito abierto, pues no es bíblico, para mí no es bíblico, ¿verdad? Y lo que no es bíblico, pues es antibíblico, ¿verdad? Dice que debemos de saber de que antes de que nosotros lo pidamos, Él ya lo sabe, nada más que debemos de tener un poquito de temor de Dios sobre cómo pedir y cómo orar. Amén. Incluso él lo dijo claramente: cuando oren, pues no sean como los gentiles, que son repetitivos, son prolijos, dice la Escritura, ¿verdad? Sino que debemos de pedir por fe, como dice ahí en el último versículo: hallará fe el Señor cuando venga Padre Cristo. Entonces, ¿para qué? ¿Qué enseña Jesús en la parábola de la viuda que persiste? ¿Cuál es el relato que relata en esta parábola? ¿Qué conclusión sacamos de esta parábola? Amén. Que si pedimos constantemente por fe, lo vamos a recibir. Amén. Pero no ser repetitivos. O sea, podemos estar repitiendo una petición que no hemos recibido, sí, podemos estarla porque no la hemos recibido, ¿verdad? Pues quizás el Señor ya mandó a su ángel a responder la oración y hay una nube, como le dijo Daniel, ¿verdad? Desde que doblaste tu rodilla, el Señor escuchó tu petición, pero había alguien que estaba impidiendo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo vamos a derrotar esa nube? Padre Cristo, no lo escucho. Con fe, orando y clamando, ¿verdad? Cobertura. Eso es muy importante. El mismo Señor Jesucristo lo relató y dijo, pues, que no saben que tengo poder para mandar a traer los ejércitos del cielo. Amén. Eso sí se puede hacer. Amén. Sí. No, con más ángeles no, con demonios, ángeles caídos. Sí, eso sí es cierto, sí me ha pasado. Y de hecho, antes mi esposa se espantaba cuando empezaba yo a hablar en lenguas, durmiendo o reprendiendo, y más cuando clamaba yo: Señor, manda ángeles y arcángeles que me protejan. Ahorita ya se acostumbró, ¿eh? Pero de principio decía que estaba yo loco. Bueno, todavía dice que estoy loco, pero ya tolera un poquito más mi locura, ¿eh? Dice la Biblia, Salmo capítulo 66, versículo 18. Salmo 66, 18 y 19. Amén. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Aleluya. De hecho, esta es una recomendación, que cuando usted ore, pues primeramente pida perdón por pecados. Incluso hay pecados que ni nos damos cuenta. Por eso siempre yo, en mis oraciones, es una recomendación que yo les doy. Siempre digo: Señor, perdona todos mis pecados, sean de omisión, de palabra, de hecho o con la vista. Perdóname, límpiame mis iniquidades. Primeramente, antes de orar, tenemos que pedirle a Dios eso. Amén. Porque si no, pues el Señor no escucha a los impíos, a los pecadores. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, sí, es muy recomendable que en la oración siempre, antes de empezar a pedir, pues dígale
que lo limpie de toda iniquidad, de todo pecado oculto, de palabra, de hecho, de mirada, de pensamiento, porque ahorita hasta de sueño, hasta en los sueños pecamos. Entonces debemos de tener ese temor de saber decirle al Señor que nos perdone. Amén. Amén. No están aquí, se me fueron. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, 6 y 8. ¿Ven? ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. Paz de Cristo. Pida pues con fe. Pero ¿qué añade ahí? No dudando nada. O sea, puede usted pedir con toda la fe del mundo, pero si usted lo duda, porque el que duda es semejante ¿a quién? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Entonces usted, cuando usted pida no dudando. Amén. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si usted pide dudando, por más que grite, que por más que haga, pues no lo va a recibir, porque está usted dudando. Amén. Entonces, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Según bíblicamente, el hombre de doblado ánimo es alguien que ya cayó de la gracia y que está intentando levantarse. Es una persona de doblado ánimo. Amén. Así lo especifica la Biblia. Algo así. Sí, incluso puede estar aquí y haya caído y es inconstante. Va tropezón de tropezón en tropezón. Así como dijo la palabra el día de ayer. No es necesario ni de señalarlos, ellos mismos se señalan con sus hechos y con sus palabras y con todo lo que ellos manifiestan, ¿verdad? Muy gritones y muy espirituales en la alabanza, pero a la hora de los trancazos, a la hora de la guerra, pues ¿dónde está? ¿Verdad? Entonces por eso sí es muy importante saber las personas que han caído en pecado y que se quieren levantar, pues les va a costar más trabajo que la primera vez. La primera vez tenían el respaldo del Señor, ¿verdad? Pero como lo constrictó al Espíritu, pues lo primero que tienen que hacer, y yo es una recomendación que les hago a las personas de redoblado ánimo, hacer la oración de Pedro. ¿Cuál es la oración de Pedro? ¿Están aquí? ¿No leen la Biblia ustedes? Estos de vano vienen. ¿No sabe usted la oración de Pedro? Y saliendo fuera lloró amargamente. Muchas veces las palabras salen salen sobrando, hermano. Cuando una persona cae en pecado, las palabras salen sobrando. Dios, hermano, un corazón constricto y humillado no lo desecha. ¿Amén? Cuando usted llora a moco abierto, hermano, Dios ve su necesidad desde antes de que usted pronuncie una palabra. Por eso yo le recomiendo a las personas que han caído, si va de tropiezo y tropiezo y no puede levantarse, haga la oración de Pedro. Llore amargamente, llore. ¿Qué hizo David, hermano?
3 días llorando, hermano, suplicando a Dios. ¿Y qué pasó? Dios respondió, lo levantó otra vez, amén, no lo desechó. Pero aquel que dijo, ya las puedo, yo ya oré, no, yo esto, yo aquello, está justificándose, amén, y tarde o temprano se lo va a arrastrar el chango. Calma, se automotiva más que nada, porque bíblicamente, hermano, pues está más perdido que Judas, amén. Está bien hundido en el pozo porque no quiere reconocer su error, por así llamarlo, ¿no? por hablar así con un poquito de amor, ¿no? Por no decir su pecado. Primera Pedro capítulo 3 versículo 7, amén. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así vamos a defender a las mujeres. Bueno, la paz de Cristo, hermano. Para que sus oraciones tengan éxito, tiene usted que vivir en comunión con su esposa. No tiene que haber discusiones, no tiene que haber, bueno, si hay alguna discusión, alguna inconformidad, inmediatamente allánela, amén, porque si no, paz de Cristo, hermano, porque si no, sus oraciones son impedidas. O sea, si usted no tiene paz en su corazón, amén, si tiene contienda, tiene disensión, tiene celos, hermano, sus oraciones son impedidas. Por eso vivir sabiamente con su mujercita. Y el que está solo, pues le voy a decir la recomendación de Pablo. Yo quisiera que se quedaran así, ¿eh? Pero si no tienes don de contendencia, cásese, pero lo va a sufrir. Amén. Sí. Entonces es muy importante saber esto, de que para que la oración tenga poder, usted tiene que vivir sabiamente con su esposa, tratarla como vaso más frágil, ¿amén? Y por ahí a veces cuando hablo de esto dicen, no, es que usted tiene una dulzura de mujer, hermano. Pues sí, hermano, yo la supe endulzar porque es de Sinaloa. ¿Amén? Entonces yo ya sé lo que le molesta a ella, amén. Entonces no lo tengo que hacer porque hermano, despertar a Dios en la dormida, cuidado. No, o sea, debemos de vivir sabiamente con nuestras mujeres. Si usted sabe que a su esposa no le gusta que le grite, pues no le grite, amén. Si usted sabe que a su mujer no le gusta que le huela la boca, pues lávese la boca. Si usted sabe que le inconforma a su esposa esto, aquello, pues viva sabiamente con ella para que sus oraciones no sean impedidas. Amén. Muy pocos amenes, y ni las mujeres que tachan, ni siquiera. Amén. Sí, es muy importante ese punto de que los casados sepan, ahora sí que vivir en armonía para que sus oraciones tengan poder. Amén. ¿Usted por qué cree que el Señor respalda
cada oración que hemos hecho. Amén. Porque vivimos mi esposa y yo sabiamente. Amén. Porque de que somos enojones, somos enojones. Amén. ¿Verdad, hermana? A veces se le sale el apellido. A veces quiere resucitar el viejo hombre, ¿verdad? Pero le ponemos sí, ¿verdad? Su papá no fue convertido y a veces trae esa iniquidad de que su papá no fue convertido y a veces quiere salir el apellido. Así decimos los mexicanos, a los que nos están viendo en las redes sociales. A veces quiere dominar, como dijo nuestro hermano Alex hace un rato, ¿no? Se me quiere salir la sangre. Amén. No, debemos de controlar, amén, al viejo hombre, amén, vivir sabiamente, amén. Les di un ejemplo muy palpable, ¿no? Que el Señor Jesucristo venció enmudeciendo. No dijo ni una palabra. Me quieren crucificar, crucifiquen. Que me van a castigar, castiguen. No dijo ninguna palabra. Entonces es muy recomendable, ustedes que están en el matrimonio, si empiezan una discusión, porque muchas veces hasta por los calcetines hay discusión, ¿no? Si empiezan una discusión, hermano, háganlo con amor, háganlo, hermano. Es más, si ella no quiere barrer, pues agarre la escoba. Y preferible ser del club de los mandilones que ser excluido del reino de los cielos, ¿verdad? Porque mi oración va a ser impedida por cualquier discusión insignificante. Y más antes de venir a la iglesia, hermano, también. Póngase a cuentas antes de entrar de allá. Un te amo, perdóname. Es de sabio reconocer nuestros errores, amén. Y es de ignorante sentirse muy seguro de decir, no, ella me ofendió, ella me tiene que pedir perdón. No, hermano, eso no es correcto. Es más, el ofendido es el que tiene que pedir perdón. ¿Ven? Tenemos el testimonio de él mismo, estando en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos el testimonio de Esteban lo estaban apedreando, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. A mí cuando me apedrearon, Señor, también. Así es como el Señor me levantó, pidiendo perdón por los que me apedrean. Amén. Porque yo conozco la ira de Dios sobre mis enemigos. Dice San Juan, capítulo 14, ¿en el nombre de quién debemos de orar? Ahí va para los que nos están viendo en las redes sociales. A lo mejor no les va a gustar, ¿verdad? No sé por qué no se han dado cuenta de esta situación. Se dicen ser evangélicos y siguen siendo católicos. Amén. ¿Sí saben por qué, no? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque oran en los títulos y no oran en el nombre. ¿Cuál es el nombre en el cual tenemos que orar? San Juan, capítulo 14, versículo 13 al 14. ¿En el nombre de quién debemos de orar? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Padre Cristo, hermano. Todo lo que pidieres. ¿En qué nombre lo tenemos que hacer? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Y añado un versículo más: si me amáis, guarden mis mandamientos. Aleluya. Entonces, ¿en qué nombre debemos de orar? Esa costumbre que entró al cristianismo de decir
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, es una invocación satánica. Y no lo digo yo, lo dicen los hermanos que Dios los ha rescatado del satanismo. Ellos así oran, hermano. Padre de Cristo, hermano. Los satánicos oran así. El padre de la mentira, el hijo de la perdición y el espíritu de error, ellos lo saben y lo invocan abiertamente. Entonces, esa costumbre que entró al cristianismo, hermano, tiene que ser, ahora sí que, desenmascarada. No, la Biblia dice que tenemos que orar en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo lo que pidieren en mi nombre, así lo dijo el Señor, yo lo haré. Amén. Entonces, ¿en qué nombre tenemos que orar? En el nombre de Jesucristo. ¿En qué nombre tenemos que predicar la palabra? En el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque así lo dice. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, tenemos de que hacerlo, ¿qué? En el nombre. ¿Qué dice? La dualista, porque ha entrado esa corriente también. Somos universitarios y oramos como dualistas. Y eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Eso también. Ajá. Luego también decimos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. No, si sabemos que el nombre de Dios es Jesucristo, ustedes han escuchado nuestras oraciones y siempre decimos Señor Jesucristo. ¿Ah? Los entendidos, hermanos, pues lea el libro de Daniel. Dice que los entendidos entenderán. ¿Ven? Entonces, esto es no es para todos, es para los que están sellados con el Espíritu del Señor. Ellos lo van a entender. Los que no, van a decir que estamos locos. Pues, lamentablemente, los que están mal son ellos, porque nosotros les estamos comprobado con la Biblia cómo se debe de orar correctamente. O sea, en ninguna parte de la Biblia el Señor le dijo a sus discípulos, oren en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguna parte de la Biblia. No existe ese versículo bíblico. ¿Ven? Lo que la Biblia a mí me enseña, debo de orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice nuestro hermano Jorge Mendizábal, dice, muchas veces les decimos, vamos a orar en el nombre de Jesucristo, vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos en el nombre de Jesucristo, vamos a orar en el nombre de Jesucristo. ¿Lo aceptan? ¿No? Pero cuando les decimos, vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo, no. Ahí ya no. No, porque el Señor dijo. El Señor no dijo nada. Amén. Ellos se basan en Mateo 28, 19, pero el Señor no dijo eso. ¿Ven? ¿Qué es lo que vale, los dichos o los hechos? ¿Y qué dice Mateo 28, 19? Y dijo. ¿Y qué dice el libro de los Hechos? Arrepentíos y bautícense en el nombre ¿de quién? De Jesucristo, para perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque ese es el nombre de Dios. Amén. Yo no lo entendía hasta que el Señor una vez me dijo, lee San Juan 17. Y cuando leo San Juan 17 dice, Padre, yo les he dado tu nombre, tuyos eran y me los diste y yo les he dado tu nombre. ¿Cuál nombre les dio? No, ni modo que van a decir todos ellos eran judíos. Llega el Señor Jesús y le dice, mi Padre se llama Jehová. Eso desde Moisés lo sabemos. Porque dice, yo les he dado tu nombre. ¿De qué nombre está hablando? El nombre que es oculto, el nombre que estaba oculto. Ese es el nombre que le reveló, y en ese nombre tenemos que orar nosotros, a su nombre. Bueno, nosotros ya lo entendimos, ¿verdad? Pero
mucha gente todavía está llena de telarañas y quiere seguir siendo católico. ¿Ven? Pues sí, porque tienen su iglesia supuestamente, entre comillas, cristiana o evangélica, y siguen predicando y siguen orando como católicos. Y la palabra católico les queda muy grande, porque la palabra católico significa iglesia universal. Yo les llamo los persinados o los romanos. ¿Ven? Vámonos a la escritura. Filipenses, ojalá y no se me ofendan, porque luego dice una hermana por ahí, hermano, es que no lo entienden y dan topes con la misma palabra. No podemos ir en contra de la palabra. Filipenses 4, versículo 6. ¿Ven? ¿A quién debemos presentar nuestras peticiones? Filipenses 4, 6. ¿Qué? Por nada estéis afanosos, o sea, afanados, ocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración. ¿Y qué? Y añade, y ruego. Amén. Eso es lo que le decía yo. Una cosa es orar y otra cosa es rogar. O sea, cuando lloró Pedro, ¿qué hizo? Rogó perdón, reconoció su perdón. Amén. Una cosa es orar, orar es platicar con Dios, y rogar es que el Espíritu con gemidos indecibles le pida a Dios perdón. Amén. ¿Lo entienden? Entonces dice la Biblia, San Juan 14, 6, Juan 14, 6. Amén. ¿Cómo llegamos a Dios? ¿A través de una religión? ¿Cómo vamos a llegar a Dios? ¿A través de conocer mucha Biblia? Hermano, además ¿cómo se llama? Ofrendando mucho dinero, ni diezmando mucho vamos a llegar a Dios. Bueno, esa es una bendición. Yo no digo que no se haga, pero eso no lo va a llevar al cielo. Eso es para bendición terrenal, porque así lo dice: probarme en esto, ¿ven? Y yo os abriré la ventana en los cielos. O sea, eso es para bendición terrenal, no es para alcanzar el reino en los cielos. Y en otras doctrinas le dicen: si tú no ofrendas te vas a ir al infierno, si tú no diezmas te vas a ir al infierno, le estás robando a Dios. Hermano, no, el diezmo no es para salvación, es para bendición. El que lo quiera dar, que lo dé, y el que no, pues está perdiendo la bendición, ¿verdad? El que quiera ofrendar, que ofrende, y el que no, pues que no lo haga, porque lo tiene que hacer por fe. Amén. Porque aquí no diezmamos bajo la ley de Moisés, porque ninguno se va a justificar por la ley de Moisés, ninguna carne. Antes, si nosotros nos ponemos a practicar mandamientos de la ley de Moisés, estamos bajo maldición. Así lo dice el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo nos enseña, que Dios bendice al dador alegre. El primer día de la semana, cada quien aparte como Dios le propuso en su corazón. Amén. No dudando, ni dando por necesidad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no llegamos a hacer para llegar a Dios? San Juan 14, versículo 6. ¿Qué dice? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense las palabras sabias, como parábola, dice por ahí. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene. No dice nadie va, nadie viene, o sea, refiriéndose que Él era Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí, por la puerta que es Cristo, la palabra. ¿Ven? Cristo es la palabra. ¿Ven? Y
Entonces, nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesucristo. El nombre, en el nombre. Amén. Creer en el nombre. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que tenemos los que hemos creído en el nombre. Pero la condenación está para aquellos que no han creído en el nombre. Amén. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de orar? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros testificar a través de nuestras oraciones? Hacerlo todo en su nombre. Amén. Porque voy a añadir en el estudio Juan 1, versículo 12, Evangelio Juan, capítulo 1, versículo 12. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen que en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Entonces, ¿en qué tenemos que creer? ¿En una religión? En su nombre. Únicamente. Amén. ¿Y qué? Obedecer sus mandamientos. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por punto de doctrina. Que todas nuestras oraciones, para que tengan poder, tenemos que hacerla en el nombre. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. El nombre. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Ahí va para los que piden. Ahora me dio una revelación tremenda el Señor entre semana, porque uno de los compañeros de trabajo ve a una imagen que le llaman ellos Judas Tadeo, y a un lado iba otro que llevaba una calaca, y les dio una revelación, hermano, fuera como que no sé dónde la sacó el Señor. Antes lo adoraban vestido, le dije. Ese demonio antes estaba vestido y ahorita lo tienen. Antes adoraban la imagen de Judas Tadeo y ahora adoran la calaca directamente, ¿no? Y ya nada más se quedaron mudos, no dijeron ni pi. Porque algunos que iban ahí son muy creyentes de ese, pues así le llaman ellos, le llaman santo, ¿eh? Pero el único santo se llama Jesucristo, ¿eh? Muchos de ustedes creían en Judas Tadeo, ¿eh? Creían hasta los de Sinaloa que creían en el Valverde, ¿eh? En un ladrón cualquiera. Aleluya. Y ahora, entonces nosotros a quién tenemos que pedirle, quién es el único mediador. Porque ahorita muchos le piden a la Virgen, que la Virgen, y que le piden a Judas Tadeo, y ahora ya sacaron que hasta el Papa intercede por ellos, ¿eh? Entonces, ¿pero qué dice la Biblia verdaderamente? Amén. Se están gozando los hermanos los hermanos de Delicias, dice, aleluya. Dios bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Paz de Cristo a toda la iglesia de Delicias, allá nuestros hermanos amados. Aleluya. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 10. Amén. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, perdón. Amén. ¿Lo tienen? ¿Quién es el único mediador entre Dios? Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Ahí echamos por tierra esa filosofía o esa doctrina de que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no existe. El único mediador no es la madre, porque muchos dicen la madre de Dios,
Hermano, pues nunca han leído la Biblia. La Biblia dice que no tienen ni madre, ni padre, ni principio de días, ni fin de tiempo. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la madre de Dios? Fíjense, y no lo entienden así de fácil. No entienden que Jesús es Dios. Ellos mismos lo declaran. Ellos mismos lo declaran y no lo entienden. Cuando hacen su oración a la tal María, que no se llama María, sino bíblicamente se llama Miriam, cuando hacen su oración dicen la madre de Dios. Y no lo entienden, que Jesús es Dios, y ellos mismos lo declaran, la madre de Dios, Padre de Cristo, hermano. ¿Dios tendrá madre? Pues si no tiene principio de días, ni fin de tiempo, sin padre y sin madre, aleluya, a su nombre. Y dijo por ahí el hermano, ¿y quién lo va a entender esto? Pues los entendidos. San Juan capítulo 1 versículo 5. ¿Cuál es la confianza que tenemos en la oración? ¿Amén? Juan, primero de Juan 5. Primera de Juan 5, 14, 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. ¿Ya estamos ahí? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que todo lo que tenemos, las peticiones que le hayamos hecho, ¿amén? Entonces, ¿cuál es nuestra confianza que tenemos en nuestras oraciones? ¿Amén? Que si pedimos algo conforme a quién, a su voluntad. Amén. Si usted no ha recibido la respuesta a su oración, es porque no ha sido conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso todo lo que usted pida, pídalo conforme a la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, hágase. Y si no, pues no. Amén. Y Dios es sabio y Dios sabe que a veces no contesta algunas oraciones porque no es conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad, ¿verdad? Que dice Hechos capítulo 4 versículo 31. ¿Cuáles fueron los resultados de las oraciones de los discípulos? ¿Cuáles fueron los resultados de las oraciones de los discípulos? Amén. 4:31. Amén. 4:31. ¿Cuáles fueron los resultados de las oraciones de los discípulos? Hechos 4:31. Cuando hubiere orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la oración de los discípulos? ¿Cómo dice ahí? ¿Cuál fue el resultado? Tembló primeramente el lugar. ¿Y cuál fue el otro resultado? Fueron llenos del Espíritu. Amén. ¿Y qué? ¿Cuál fue el siguiente resultado? Y hablaban con libertad. De nuevo quiere decir libertad. La palabra de Dios. Amén. Ese es uno del indicativo de que usted está lleno del Espíritu Santo, que puede hablar la palabra de Dios con libertad. Amén. Así sea usted tartamudo, así sea usted falto de palabra, si usted está lleno del Espíritu Santo, lo va a hacer con libertad. Amén. Porque usted puede hablar en lenguas, pero si usted no tiene libertad para hablar la palabra de Dios, usted no tiene el Espíritu Santo. Amén. Usted nada más es tocado, porque los pentecosteses con eso se conforman.
nada más con ser tocados por el Espíritu, pero por los pentecostales no. No nos conformamos únicamente con que nos toque el Señor, por eso somos pentecostales, llenos del Espíritu, llenos. Los pentecosteses nada más se conforman con el derramamiento, pero los pentecostales, hermano, somos llenos del Espíritu Santo. Por si le preguntan a usted, ¿qué es pentecostal? Es una palabra fonética, compuesta por dos nombres, Pentecostés y costal, que significa lleno. Pentecostal, lleno del Espíritu Santo. El Pentecostés únicamente es derramamiento del Espíritu. Amén. Pero el pentecostal es lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Entendido? Amén. Por ahí dicen que no existe en la Biblia. Hermano, pues es que no han sido llenos del Espíritu Santo, como sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 31. Amén. Ahí es donde inició el pentecostalismo, llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos, no dice fueron tocados, no dice fueron tocados, fueron llenos del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es otra cosa muy diferente al ser lleno del Espíritu Santo. Y si no me quieren creer, lean la Biblia. Jesucristo, cuando fue bautizado, dice que fue lleno del Espíritu Santo al desierto, y dice que después de que estuvo 40 días en ayuno y oración, regresó en el poder del Espíritu Santo. O sea, ya fueron dos cosas diferentes. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es andar en el poder del Espíritu Santo. Cuando tenemos ya el poder del Espíritu Santo, hermano, no ocupamos ni muchas palabras, ni para orar por un enfermo, hermano, nada más con tocarlo. Muchas veces no ocupamos ni decir nada, ni usar como hacen los brujos ahora, que el aceite de la Santa Unción. Y a lo mejor me voy a echar de enemigo a muchos que nos están viendo en redes sociales, pero hermano, Stevie Joshua para mí, hermano, era un hombre ungido de Dios, y ahora salió con el agua ungida. Ya de ahí, hermano, ya no me gustó este asunto. Y lo hago público, hermano, porque eso ya es herejía. Darle atribución religiosa a cualquier artefacto, llámese agua, llámese aceite, llámese sal, llámese como se llame, hermano, eso es idolatría. Eso es idolatría. Usar cualquier tipo de objeto en un ritualismo religioso es idolatría, porque no te harás imagen ni semejanza. No te harás imagen ni semejanza ni de agua, ni de aceite, ni de sal, ni del paño, ahora hasta el saco ungido, hermano, la chancla ungido. Pues salió un hereje, que el chicle ungido, que el cigarro ungido. Hermanos, son puros herejes, y cuánta gente no le sigue. Amén. Por eso estoy haciendo público esto de este hombre llamado Stevie Joshua, hermano. Iba muy bien, y es usado. Yo no digo que no sea usado por parte de Dios, pero en aquel día muchos le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y la vende. Los empujan. Amén. Entonces el poder es lo que acciona, o sea, el poder de la oración es lo que acciona. Amén. Entonces ese es el punto del estudio, el poder de la oración. Amén. ¿Cómo Dios lo va a respaldar en la oración? Cuando usted sea lleno del poder. Usted puede estar lleno del Espíritu, pero no tiene el poder del Espíritu. Hay que buscarlo. Eso se gana, y se gana de rodillas. Se gana a veces hasta renunciar hasta nuestros propios intereses. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese, hermano, es el poder del Espíritu Santo, cuando usted ya aprendió a dominarse a sí mismo. Ese es el poder del Espíritu Santo, porque dice la Biblia
que es más poderoso el hombre que se domina a sí mismo que el hombre que gobierna toda una ciudad. ¿Ven? Ese es el poder. ¿Ya lo entendió? Alábalo porque él vive. Gracias por su entusiasmo. ¿Qué dice Hechos capítulo 16, versículo 21? Y se siguen gozando en las redes sociales. Dios bendiga, hermanos. Gócense. Cristo viene, arrepiéntanse. 16, 25. Hechos capítulo 16, versículo 25. ¿Qué obtuvieron haciendo Pablo y Silas mientras estaban en la cárcel? ¿Qué obtuvieron cuando ellos estaban orando en la cárcel? No, paz de Cristo, hermano. Capítulo 16, versículo 25. Y ahorita antes de leerlo, los que nos vieron en las redes sociales y ya en la transmisión de fin de año, cuando se dio la palabra profética, hermano, la misma ciencia ya está anunciando el megaterremoto. Ya sé la fecha, no se los voy a dar, porque él me dijo así, el Señor, las cosas ocultas me pertenecen todavía. ¿Por qué se van a preparar? ¿Ven? Diagnostican cuando va a llover, diagnostican si va a ser frío, amén. Diagnostican si va a haber, ¿cómo se llama?, las ondas solares, todo, pero no pueden diagnosticar cuando va a ser un terremoto. ¿Por qué? Porque no lo ha podido hacer la ciencia. Porque ni la hora ni el día nadie lo sabe, solamente el Señor. Amén. Pero de que ya viene, ya viene. Y ya está la noticia, lo están anunciando. Pero, hermano, ¿saben lo que estoy haciendo? Haciendo lo que hizo Noé. Pedir misericordia. Quizás se arrepientan. Amén. Porque según las estadísticas, ahorita lo vimos en las noticias, son muchísimos muertos. Es más, se habla de 50,000 heridos. Para que vea usted. Así que nada más, o sea, que ni crean que es el fin del mundo. Es un pellizcón. La ira de Dios sobre las naciones que han autorizado el aborto, que han autorizado el casamiento homosexual o gay o como le llamen ellos. No soy homofóbico, soy bíblico, y la Biblia dice hombre y mujer. Amén. Entonces la Biblia dice ¿qué obtuvieron Pablo y Silas cuando ellos estaban en la cárcel? Amén. 16:25. Pero a medianoche, ¿qué dice? Orando Pablo y Silas cantaban ¿qué? Himnos a Dios. ¿Y qué? Y los presos los oían. Aleluya. Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué es lo que obtuvieron ellos? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Paz de Cristo. Amén. Yo cuando le pregunté al Señor, ¿por qué va a ser esa fecha? Porque en esa fecha te van a meter a la cárcel. Para que ahí le estoy dando un anticipo. ¿Cuándo va a ser el terremoto? Amén. Entonces sobrevino de repente en gran terremoto de gran manera, y los cimientos de la cárcel se sacudieron al instante, y se abrieron todas las puertas, y las cadenas de ellos se soltaron. Aleluya. ¿Qué obtuvieron? Victoria, hermano, poder en la oración. Es el poder de la oración. Aleluya. ¿Y cuáles fueron los resultados de aquella grande oración, hermano?
Versículo 26 y 27 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto de gran manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aleluya, paz de Cristo, hermano. Hasta el 34. Esto es lo que estoy haciendo, clamando. Aleluya, gloria a Dios. Con todos los suyos, a toda la familia. Y llevándolos a su casa, les puso ¿qué? La mesa, y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído a Dios. Aleluya. Entonces, ¿cuál fue el resultado de aquella grande oración, hermano? No nada más fueron libertados, sino que se ganaron a toda una familia. Fíjense el resultado, aleluya. Dios no hace las cosas al azar. Dios permitió de que ellos fueran a la cárcel, hermano, por el propósito de ganarse aquella familia. Todo tiene un propósito. Amén. Por eso yo no temo a lo que me vaya a hacer el hombre, hermano, yo no tengo miedo, yo tengo miedo a la ira de Dios que se va a venir. Amén. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber cuál es el poder que tiene una oración. Hermano, si usted supiera, hermano, que lo que Dios le ha depositado en sus manos es más poderoso que la bomba de Hiroshima. La oración tiene un poder que usted ni se imagina, hermano. Amén. Únicamente con levantar la mano, hermano, puede usted detener 70,000 demonios que vengan en su contra. Toda arma forjada es detenida, hermano, a través de la oración, hermano. Y por ahí alguien me dijo: hermano, ¿para qué temes? Si la Biblia dice que ninguna arma forjada prosperará contra usted. Pues dígaselo eso a Pablo, que le cortaron su cabecita. Hermano, pues el sabio ve el peligro. Amén. Gloria a Dios. Que Dios permite esas cosas. Él es sabio y Él sabe por qué. Yo en todos estos días he estado orando a Dios y le he dicho: Señor, pues si es necesario que pase este vaso de mí, hágase conforme a su voluntad y no la mía. Para eso me enviaste y para eso estoy aquí. Pero es que es necesario que te pase esto para que mi gloria se manifieste. Aleluya. Amén. Aleluya. No les digo a los que nos están viendo en las redes sociales por qué motivo va a ser esa situación que mencioné, porque la gente es bien revueltosa, bien chismosos. No, perdón, comunicativo, ¿verdad? Entonces me equivoqué de palabra. Luego se ofenden. Aleluya, hay que hablarles con amor. Arrepiéntanse, porque si no se van a ir al infiernito. Hay que hablarles con cariño, ¿verdad? Porque luego les habla a uno directamente y se ofenden. Imagino si predicara yo como predicaba yo antes: oh generación de víboras, ¿quién los librará de la ira que vendrá? Pues me volverían a apedrear, ¿verdad? Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Vea usted el poder de la oración. Santiago capítulo 5. Ahora dicen que predicamos muy fuerte, hermano. Pues si predicáramos como predicábamos antes, ya nos hubiesen decapitado otra vez. Santiago capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. ¿Por qué creen que apedrearon a Santiago? Porque les hablaba bonito. Perdona, Esteban. ¿Por qué lo apedrearon? Porque les hablaba bonito, porque les hablaba con amor. De hecho, si usted se va a la narración que habló Esteban
primeramente los introdujo a la palabra y les dijo todo, les declaró desde Moisés, pero luego se los dijo: duros de cerviz, ustedes han endurecido el corazón. Dice que les redargulló la palabra. ¿De dónde me sacan ahora que hay que hablarles con amor? Paz de Cristo, hermano. Al pecador hay que hablarle con los pelos en la lengua. No, sin pelos en la lengua. Aleluya. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Cómo que? Oiga, rey, no le es lícito tener a la mujer de tu hermano. No, el Señor cuando habla. Amén. Con autoridad. Porque dice el Señor, dice, y muchos se maravillaban de su doctrina porque les hablaba como alguien que tiene autoridad. Aleluya, hermano. ¿De dónde me sacan esos predicadores ahora? Alcahuetes que permiten no decir que las porquerías en la iglesia. Paz de Cristo, hermano. Ya no le sigo porque no. Vayan a pedrear ahorita. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Amén. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones. Perdón, Santiago 5. Ay, no, hermanas. Sí, pero no más que me... Santiago 5, 17 y 18. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo, dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Le digo, ese es el poder de la oración. Ese es el poder del Espíritu. Amén. Que cuando usted pida algo, se va a hacer. Amén. Ese es lo que le vuelvo a reiterar. Si usted supiera el poder que Dios ha depositado en su mano, hermano, imagínese decirle al cierro: no va a llover. O decir: se desata el agua. El poder que usted tiene, hermano, en la oración es infinito. ¿Cuál fue la respuesta que Dios dio en la oración? La lluvia. Amén. Primeramente, no llovió. 3 años y medio no llovió. Y luego oró otra vez. ¿Y qué vino? Entonces, ese es el poder de la oración. Que cuando usted lo pida creyéndolo. ¿Y en qué nombre lo va a pedir? En el nombre de Jesucristo. Amén. No en el Hijo de Dios. Amén. Porque así oran muchos. Y son unicitarios. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. No, esto te lo pedimos en tu nombre. Eso es la oración correcta de un pentecostal debe decir: esto te lo pedimos en tu nombre, no en el nombre de Jesucristo, no, en tu nombre, porque está hablando con Él. Amén. Esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo, a su nombre. Este es el poder de la oración. Cuando usted aprenda a orar correctamente, hermano, los cielos serán abiertos o serán cerrados, porque el Señor lo dijo: todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares allá en el cielo será desatado en la tierra. Si tú pides lluvia, lluvia va a venir. Y si pides lluvia de bendición va a venir. Por eso la bendición de un ministro, hermano, es importantísima en su vida. Si usted dice ser hijo de Dios y no tiene una cobertura ministerial, usted es un huérfano. Dice: es que yo nada más Dios. No, entonces ¿para qué Dios instituyó ministerios? Dios instituyó ministerios precisamente para que usted sea guiado por un pastor. ¿Ven?
cuando usted se sujete a la palabra, entonces va a venir bendición en su vida. La llamada que recibí ahorita es de una hermana que está preocupada por lo que dije. No se preocupen, yo para eso fui enviado. Amén. Entonces, las acusaciones que se están levantando en mi contra, todo esto se va a llevar a cabo así precisamente para limpiar mi imagen o mi nombre, como dijeran por ahí, mi ministerio, pero se tiene que hacer, porque lamentablemente el Señor me lo reveló, y digo así porque las consecuencias van a ser, para algunas personas van a ser fatales. Amén. Y la situación de que si salimos librados o no salimos librados, a mí no me preocupa. ¿Amén? Porque para morir nací, y para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y si por causa del Evangelio tienen que pasar lo que tienen que pasar, pues a su nombre sea la gloria. Amén. Así que los hermanos que escucharon eso y que empezaron a mandar mensajes y a llamarme, no se preocupen. Si ya no nos vemos aquí, nos vamos a ver allá. Si es que persevera en la gracia, ¿eh? Pero si anda de apóstata, hermano, yo para allá no voy, porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Usted anda por fe, pero el Señor ya me mostró para dónde voy. ¿Ve? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El Señor les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Y pues vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Orando, hermanos, para ser despedidos. Amén. Gloria a Jesús. Padre, gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Señor Jesús, por esta palabra, Señor Jesús, porque nos has mostrado, nos has revelado, Señor Jesucristo, aleluya. Oh Padre, gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestra única fuerza y fortaleza, Señor Jesús, aleluya. Padre, en esta hora, Señor, recibe toda gloria, honra y honor, Señor Jesucristo, aleluya. Gracias por este estudio, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, por los que están, Señor, a través de las redes sociales, Señor, recibiendo tu palabra, Señor Jesús. A cada uno bendícelos, Señor Jesucristo. Despídanos de este lugar, mas no de su presencia. Sea usted, Señor, guardándonos en el hueco de sus manos, Señor, llevándonos con bien a casa, Señor, y quedándose con los que se quedan, amado Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. En este día la gloria es para Él, es para Él, es para Él. En este día la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, aleluya.
a su nombre gloria. Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria, a su nombre, a su nombre.